¿Cómo han estado? Bueno, esta reunión es especial. Si usted viene a las 7, hace frío. Usted viene aquí a las 11, hace calor. Así es que tenga cuidado de no ponerse con ojitos románticos. Si usted ve a alguien con ojo romántico, péguele un codazo santo. Bueno, bienvenidos también a los de la transmisión. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de estar en casa aprendiendo más y más de su palabra. Vamos a estar hablando durante un buen tiempo acerca de este tema que he titulado Redimidos de la maldición. Así es que colóquese de pie y vamos a orar. Usted va a disponer su corazón, no se distraiga. Si tiene celular y puede colocarlo en modo avión o mandarlo en un avión para que no le moleste, sería mejor. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por la fidelidad tuya para con nosotros, de permitirnos estar en tu casa, aprendiendo más y más de tu palabra. Ministra nuestro corazón, haz que nuestro corazón sea un terreno fértil, donde la semilla que va a ser sembrada traiga cosecha en salvación, en sanidad, en restauración, en liberación para la gloria de tu nombre. Señor, quita todo elemento de distracción en el mundo espiritual y Espíritu Santo, que no sea la voz de un hombre, que sea tu voz ministrando a la necesidad de tu pueblo. Es en tu nombre, Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, damos gracias a Dios porque se acerca nuestra gran fiesta anual, nuestra convención. Amén. Serán 3 días sobrenaturales. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Redimidos de la maldición. El Señor estaba hablando con sus discípulos y con algunas personas que le seguían, y les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos sacar 2 conclusiones de esa afirmación del Señor. Número 1, el conocimiento tiene mucho que ver con la libertad. ¿El conocimiento de qué? De la verdad de Dios, que es su palabra. Ignorar la verdad de Dios es causa de esclavitud. Una persona puede ser esclava porque tiene una información errada en su cabeza. Y cuando las personas ignoran una verdad espiritual, no les exime de las consecuencias por ignorar. Entonces, es importante entender que a través de la palabra, Dios revela elementos espirituales que influyen en el comportamiento y en la vida de las personas. Estos 2 elementos que son poderosos es la bendición y es la maldición. Cuando nosotros estudiamos la palabra, entendemos que tanto la bendición como la maldición tienen poder de alcance, no se limitan al tiempo, no se limitan a un lugar y pueden afectar a una persona y a sus generaciones por muchos años. Ahora, el apóstol Pablo, cuando dice Cristo nos redimió de la maldición, dice el propósito, dice para que la bendición que Dios le dio a Abraham nos alcanzase a nosotros. Cristo nos liberó de la maldición para que seamos bendecidos. La palabra redimir significa liberar mediante el pago de un precio a aquel que está preso. Liberar, rescatar pagando un costo, pagando un precio.
Y el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la preciosa sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue el precio que se pagó por nuestro rescate. ¿Por qué estábamos esclavos? Pablo o el mismo Señor Jesús dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y cuando una persona comete pecado, pues es esclava, pero es un esclavo con consecuencias de maldiciones. Es decir, no es solamente que está preso, está siendo afectado en diferentes áreas por causa de la maldición. Ahora, el plan de Dios desde la creación del hombre siempre ha sido de bendición. Dios creó al hombre y lo bendijo. Pero cada persona determina si acepta el plan de Dios o lo rechaza. Si usted va a la primera pareja que fue Adán y Eva, Dios les habló claramente y les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol que está en medio del paraíso. De ese árbol no pueden comer, porque el día que lo hagan ciertamente morirán. Es decir, las reglas estaban claras, el camino estaba trazado. Dios le dijo a Adán y Eva: este es el plan mío, bendecirlos por este camino, van a tener vida, van a tener salud, van a tener abundancia, van a tener prosperidad. Pero si toman ese otro camino, lo que van a encontrar es ¿qué? Muerte. Y uno pudiera decir: oye, facilísimo la decisión. No, Adán y Eva cogieron la muerte. Y no solamente afectaron su vida, afectaron sus hijos y también afectaron a toda la humanidad. Ahora, ¿qué es la maldición? Ese es el primer punto que quiero enseñarles. En Deuteronomio capítulo 28, los primeros 15 versículos, Dios habla de la bendición. Y desde el verso 16 en adelante habla de la maldición. O desde el verso 15: pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Diga al que está a su lado: y te alcanzarán. Está hablando de algo que se mueve, que no se queda quieto. Por eso es un poder espiritual. Y en el verso 16 dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Eso significa que la maldición no se queda en un lugar, sino que se desplaza con la persona. Es muy frecuente ver la migración de personas de un país a otro. Gente que se va a los Estados Unidos buscando dizque una mejor vida y se van por el hueco. Y muchos se quedan en el hueco. Porque piensan que si se van allá van a estar bien, pero si se van bajo maldición y entran bajo maldición a una nación, pues no es un tema del lugar, es un tema de un poder espiritual que los acompaña. Mira, si tú estás bendecido, te paras en un desierto y debajo de tus pies fluye petróleo. Amén. Porque así es la bendición. Y si una persona está bajo maldición, se puede parar en un banco y el banco se quiebra. Claro, si es un banco de madera. ¿No entendieron? Entonces, entendamos algo. El Señor dice: si tú no obedeces mis palabras, va a venir un poder espiritual que se llama maldición, y a donde vayas te va a alcanzar. Y puedes estar en la ciudad o puedes estar en el campo, hasta allí te llegará. Ahora, entendamos, la maldición es un poder espiritual maligno, diga maligno, que se manifiesta en muerte, en pobreza, en frustración, en destrucción, en ruina, en fracaso continuo. Puede afectar en la parte emocional con desequilibrios como la locura, la soledad, la tristeza, la depresión, llevar a las personas a tratar de quitarse la vida. La maldición se puede manifestar en rupturas familiares, es decir, la persona fracasa en un matrimonio, vuelve y se casa y vuelve y fracasa, vuelve y se casa y vuelve y fracasa, porque es una maldición que lo lleva a un fracaso continuo. La maldición es como un ciclo repetitivo de fracasos.
La persona trabaja, se esfuerza, sale adelante y cuando ya piensa que superó el tema, ¡pah!, otra vez abajo. Quebró, otra vez lo intenta, otra vez, y así puede pasar la vida. Porque hay un poder espiritual maligno que lo acompaña a donde quiera que esa persona va. La maldición, una vez es lanzada, busca el objetivo y cuando lo encuentra se manifiesta trayendo obstáculos para que el propósito, para que la bendición de Dios no se desarrolle en esa persona. Una persona puede estar en maldición o bajo maldición en diferentes áreas. Un área muy común es la enfermedad. Enfermedades que se dan en una generación, luego se repiten a otra, y luego se repiten a otra, y luego se repiten a otra. Cuando usted visita a un médico, de pronto los médicos no entienden el tema de las maldiciones, pero ellos han conocido que existen enfermedades hereditarias, que la Biblia la llama maldiciones generacionales. Entonces cuando usted va a un médico le van a decir, bueno, y usted tiene esto, y su papá que tuvo, y su mamá tuvo esto, y pues le hacen toda la... Y pues para ellos es fácil concluir que si para allá en el abuelo, el papá lo hubo, pues en usted también, ya no hay nada que hacer. Es algo que se hereda. Bíblicamente uno estudia la palabra y entiende que la maldición no se hereda por comportamiento, se hereda por genes, a través de la sangre, en herencia, porque es algo que espiritual. Unos padres engendran a un hijo, el padre era borracho, el hijo ya nace con el gen del alcoholismo. Pueda que lo desarrolle, pueda que no, pero pueda que en la siguiente generación, sí desarrolle ese problema de alcoholismo. Y así se da en diferentes áreas. Como les digo, la más común es la enfermedad. Estaba viendo un testimonio de un hombre que estuvo más o menos unos 15 años en la cárcel y sus padres habían estado en la cárcel. Su padre había estado en la cárcel por el mismo problema, su abuelo había estado en la cárcel por el mismo problema, sus hermanos estaban en la cárcel por el mismo problema, llevaban más de 50 años con ese mismo problema, un pecado que cometían y todos terminaban en la cárcel, hasta que él conoció de Cristo, rompió la maldición y ahora sus hijos ya no tienen nada que ver con ese problema, porque la maldición dura hasta que se rompe. ¿Queda claro? Y eso es de lo que quiero hablarles durante estas enseñanzas. La maldición puede pasar de una generación a otra causando destrucción de una forma o de otra hasta que ésta sea rota. La maldición es como un derecho legal, que cuando una persona peca le da ese derecho legal al enemigo. La maldición viene cuando el pecado se practica. Y mientras el pecado no sea confesado y haya un arrepentimiento para romper ese pecado, pues la maldición seguirá vigente. Un ejemplo muy claro de una maldición es como una factura de cobro. De pronto usted no sabe que tiene un pendiente y esa factura va generando intereses. Un caso muy frecuente se da con las multas de tránsito por velocidad, que usted de pronto le dio la unción de Verstappen, ¿verdad? Usted cree que va en Fórmula 1, pasa de una y le toman una foto y usted no se da cuenta, pero luego usted va a matricular su vehículo y resulta que la foto ya no vale lo que vale una foto, vale con multa y con intereses, y aparte de que usted quedó feo en la foto le cobran multa. Oye, o sea, es algo como injusto, ¿sí o no? Así es la maldición. La maldición es una cuenta de cobro por un pecado que usted cometió o cometió uno de sus antepasados. Porque muchas veces se vive bajo una maldición personal o heredada por otra generación. Y está ahí. Y mientras esa factura no se rompa, no se cancele, en el mundo espiritual causará daño y destrucción en la persona y en las siguientes generaciones.
He visto familias enteras desaparecer, morir por una misma causa de enfermedad, porque es una maldición heredada. Pero también he visto cómo personas, cuando vienen a Cristo, rompen la maldición y ya en ellos no la hay, y ni en su siguiente generación. Ya gozan de una completa bendición, porque para eso Cristo murió. Cristo se hizo maldición para bendecirnos. Diga amén. Algunas causas de maldición. Quiero hablar básicamente de una que es de las más comunes, con las cuales uno está diariamente en este asunto. Proverbios 26:2 dice el escritor: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Ahora, note que el escritor dice que la maldición no puede venir si no hay una causa. Entonces entiendo que la maldición es una consecuencia. Y si es una consecuencia y quiero romperla, yo tengo que encontrar la causa. Parece un asunto difícil, pero no es tan complicado. Hay que ir al origen del por qué o cuándo salió la maldición. ¿A raíz de qué? ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, libros como Ezequiel, como Daniel, libros como Nehemías, libros como Esdras, usted encuentra una constante en estos profetas o en estos líderes de Dios? Ellos se arrepentían y confesaban el pecado personal, el pecado de sus padres y el pecado nacional. Sí, yo reconozco que yo y la casa de mis padres y como nación hemos violado tus leyes, dice Daniel. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos sabían que un pecado no confesado es causa de maldición. Y una de las maldiciones que tuvo que vivir Israel por muchos años fue la de andar errantes en otros países como esclavos. En el Antiguo Testamento usted los encuentra en Egipto, los encuentra en Asiria, los encuentra en Babilonia. Y por esta causa no podían estar en su tierra. Por cumplimiento de la palabra de Dios, desde el año 1948 de nuestra época, Israel se establece nuevamente como nación. Algo se rompió, hay una palabra que está dirigida hacia allá y ellos ahora están en su tierra. Pero por muchos años ellos eran dichos en los labios de todo el mundo. ¿Qué se decía de ellos? Anda como judío errante. ¿Sí o no? Porque era una maldición. ¿A causa de qué vino esa maldición? Porque Dios les dijo: si ustedes me dan la espalda, no habitarán esta tierra, andarán como esclavos en otras naciones. Ahora, la causa más común de la maldición es la práctica del pecado. Y hay clases de pecado que atraen clases de maldiciones. Si usted va al libro de los Salmos, el salmista dice: y adoraron a los ídolos y sacrificaron sus hijos a los demonios, los cuales fueron causa de su ruina. Entonces el escritor a los Salmos dice: la ruina, una de las causas de la ruina es la idolatría. Hay gente que carga billeticos, monachitos, ¿cómo se llama? Ídolos en la billetera ahí para que la billetera mantenga llena y anda desocupada. Pues es que tiene el elemento de la ruina ahí. El billete ve ese muñeco y sale corriendo. ¿Cuántos están entendiendo? Es lo que dice el salmista: los ídolos son causa de ruina. Usted ve los países latinos con abundancia de petróleo, de agricultura, de ganadería, de todo, y son los de más alto índice de pobreza. Pero no vayamos tan lejos. Váyase, mire aquí la señora del panecillo, y yo no sé cuántos más cositas hay por ahí, ¿verdad? Usted va a Bogotá, que es nuestra capital en Colombia, y usted encuentra en uno está el Caído y en el otro está la de Guadalupe, y alrededor hay como 11,000 vírgenes
todos muñequitos. Y es una ruina, es una inseguridad, es una pobreza. Porque la Biblia dice claramente, los ídolos son causa ¿de qué? De ruina. Porque el ídolo no es nadie, es alguien que le roba la gloria a Dios. Y Dios dice, yo solo merezco la gloria, y por esta causa viene la ruina. Ahora, quiero hablarles básicamente de una causa de maldición. Y es el tema de las palabras que salen diariamente de nuestra boca. Las palabras, cuando se dicen mal, son uno de los vehículos más comunes donde se transportan las maldiciones. Mateo 12, verso 36 habla de las palabras ociosas. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras son más que oraciones, son más que fonemas, son más que escritura, son más que sonidos. Las palabras son un poder espiritual, y es tan delicado esto que dice que Dios creó todas las cosas por el aliento de su boca, por las palabras. Y dijo Dios, y Dios como dijo fue hecho, y dijo Dios y fue. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y Dios le dijo al hombre, fructifica, multiplícate y señorea, ejerce gobierno. Y una de las formas como nosotros gobernamos es a través de nuestras palabras. Podemos dar decretos de vida, podemos dar decretos de muerte, podemos edificar, podemos destruir. Las palabras tienen poder aún sobre la naturaleza. Jesús iba con sus discípulos, tuvo hambre, vio un árbol de brevas o una higuera y quiso comer de ella porque estaba llena de hojas, y cuando se acercó no había fruto, hubo un engaño. Esta planta tenía hojas y no tenía fruto, y Jesús dijo, nunca nadie más coma fruto de ti. Y al día siguiente, 24 horas después, pasaron y los discípulos se quedaron boquiabiertos. Señor, la planta que maldijiste se secó desde sus raíces. Porque las palabras dan vida o dan ¿qué? Muerte. Vea, usted puede encontrar cantidad de estudios sobre esto, pero la Biblia los tiene hace miles de años atrás. Les compartía en la primera reunión, mi madre en la casa tenía como una especie, tenía un saloncito lleno de plantas y tenía unos helechos, y esas plantas y esos helechos tenían que ver con cualquiera que visitara nuestra casa. Pasaban de largo allá, ay, qué plantas tan hermosas, qué helechos tan lindos, y todo el mundo se admiraba. Yo la verdad no le ponía mucha atención a ese tema, no me gustaban las plantas. Creo que después de cierta edad le empiezan a uno a gustar. Así es que si te gustan las plantas, bienvenido a la tercera edad. Y entonces, ¿qué hacía mi madre? Les cantaba, les hablaba y les quitaba las hojitas muertas, pero eso con una delicadeza, pero les cantaba, les hablaba. Mi madre muere y yo les sigo echando agua, pero ni les canto ni les hablo. Al mes se habían muerto todas. Bueno, igual creo que se hubieran muerto, porque si yo les canto con esta voz las quiebro. Pero es tremendo ese ejemplo, porque lo viví en mi casa, cómo el poder de una palabra trae vida. Y el Proverbista capítulo 18 verso 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Jesús hace una advertencia y les dice, ustedes tienen que tener cuenta que de toda palabra necia, ociosa o sin contenido o mal dicha, de ella van a tener que rendir cuentas. Van a ser llevados a juicio por esas palabras, y por esas palabras serás justificado o serás condenado. Finalmente Dios creó al hombre para dar vida, no para dar muerte. Dios creó al hombre para bendición, no para maldición. Y somos responsables de lo que diariamente hablamos. El Señor también dijo en Mateo 5:36, no jurarás ni por tu cabeza, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo demás de esto proviene
del mal. Entonces uno que encuentra que hoy en día el poder de credibilidad en la palabra se ha perdido. Hace algunos años atrás, nuestras generaciones anteriores no necesitaban ni siquiera de notarizar un contrato, se daba la palabra y era escritura. Hoy en día usted ni con policía hace caso, hermano. Y es más, el que quiere decir una mentira dice algo y jura para que le crean que es verdad. ¿Y qué dice la gente? Vea, por Chuchito lindo, porque hay cierto nivel de confianza ya, ¿verdad? Ya no es Jesús el Señor, sino el Chuchito. Y el Señor dice, por esas palabras vas a ser juzgado, porque estás usando tu boca para hacer lo malo, para decir cosas que no provienen del bien. Ahora, Proverbios 16:19, el escritor dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Querida iglesia, todos tenemos momentos de ira, todos tenemos momentos de enojo, podemos tener momentos de frustración, que algo no salió bien, pero si hay algo que usted debe grabarse en la cabeza hoy, es que en esos momentos lo único que usted no debe hacer es abrir la boca. No hable. Usted se enoja con su esposa, no hable, no diga nada, porque después usted se va a lamentar de todas las tonteras que dijo. No dicen amén, pero los veo que se ríen. Esa sonrisa es maliciosa. Suéltele, hermano, sea libre. ¿Entienden? O sea, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, Dios no dice: vea, atragántate la ira, no, muérete de un paro porque no, la Biblia dice: bueno, aírese, pero no peque. ¿Y cuál es el pecado de la ira? Las palabras. Usted se puede poner rojo, transformarse, pero si usted no abre la boca, no pasó nada. ¿Queda claro? Pero usted abre la boca y todo lo que dice de ahí para adelante, ni para qué hablamos, porque se ríen. Entonces, aírese, pero no que pequen. Y cuando nosotros aprendemos que por las palabras se puede mover la bendición o la maldición, pues debemos pedirle a Dios sabiduría. Y si hemos dicho palabras que no son correctas, debemos anularla. Debemos decirle: Señor, en tu misericordia cancela esas palabras, porque esas palabras tienen poder de vida o de muerte. Un caso que hemos visto a través de los años en el ministerio, que se da mucho en los matrimonios, es que cuando hay una pelea, hay una diferencia, se dicen de toda clase de cosas que no son buenas y no se pueden publicar en este púlpito. Pero entre las que se dicen es: ya no te amo, nos divorciamos, esto se acaba, ya no me lo aguanto, punto. Y luego se reconcilian y parecen periquitos australianos, se dan besitos, se dan lo otro. La reconciliación se ve a los 9 meses, todo fluye y vamos bien. Pero nunca cancelaron las palabras. Y esas palabras atraen demonios de maldición, de división, de contienda, de ruptura matrimonial, hasta que el matrimonio se rompe. ¿Por qué? Se firmó la escritura, nunca se canceló. Y eso se ve regularmente. Hay hombres que en un momento de ira le dicen a la esposa para fastidiarla: ya no te amo. Y luego dice: ¿qué pasará que ya no la amo? Es que usted ya lo declaró y usted no canceló esa maldición, porque usted dijo mal. ¿Y por qué sé que dijo mal? Porque el día que usted se casó en el altar dijo que iba a amarla hasta que la muerte lo separara. ¿Sí o no? ¿Cuántos hicieron eso? Los que son casados, levanten la mano los que juraron así en el altar. Ah, ¿sí ve? Y entonces, ¿qué pasó con el juramento? Y por ese juramento vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. ¿O a usted lo obligaron a decir eso? No. ¿A alguien le pusieron alguna arma letal detrás y o dice o lo quiebro? No. Es más, usted quería seguirlas diciendo. Fue el sacerdote o el pastor, le dijo: ya, hermano, ya no más.
Suficiente. No, pero usted insistía, no, es que yo hasta que la muerte. Entiendan, las palabras son decretos de vida o de muerte. Y somos responsables de eso. Y usted tiene que andar atento a las palabras que dirigen hacia su vida o que usted dirige hacia otros. Palabras que en su casa se pronuncian, que si no son correctas, usted tiene toda la autoridad para cancelarlas, para no aceptarlas, bloquearlas en el nombre de Jesús. Porque si sobre mí lanzan una palabra que es de maldición, en el nombre de Jesús la cancelo, la llevo a la cruz y queda completamente anulada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca se automaldiga. Esa es la siguiente palabra. Palabras de automaldición. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La palabra preso en este pasaje significa llevar a la destrucción o a la ruina, como cuando se atrapa un ave en una red para matarla. Entonces note que el proverbista dice: te has enlazado y has quedado preso. Te has enlazado para ser destruido por las palabras que dejaste salir de tu boca. Pero usa una frase ahí que es muy común en las culturas. Diga dichos. Diga dichos. ¿Y qué es un dicho? Es una frase, es algo que uno se inventa por molestar y que anda todo el tiempo repitiendo como un loro sin mirar las consecuencias. Entonces, una frase que es muy común que se usa es: me muero de hambre. Aquí he escuchado otra: estoy muerto. Porque está cansado, pero no dice estoy cansado, estoy muerto. Otro dice estoy partido. Y son dichos que llevan una maldición encima. ¿Por qué usted tiene que decir me muero de hambre? ¿Por qué no dice me vivo de hambre? Me gozo del hambre. ¿O por qué no puede irse a lo espiritual? Vea, mi estómago está clamando por comida. ¿Sí o no? Suena más, bueno, no tan bonito, pero suena como más con sentido. Pero no, usted tiene me muero de hambre. Esas frases o esos dichos traen ataduras. Yo he visto a través de los años ver cómo las palabras generan poder de destrucción, pero también he visto cómo las palabras bendicen y cambian el comportamiento de una persona. El estar llamando el mal a través de las palabras es como un imán que surte efecto, pero también se puede atraer el bien, se puede llamar la bendición a través de la palabra confesada. En el Antiguo Testamento hay un caso de una automaldición o un ejemplo de una maldición. Automaldición. Rebeca, una mujer que tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Isaac, que es el padre de esos hijos, de acuerdo a la tradición judía, debía desatar la bendición antes de morirse sobre su hijo primogénito. Pero ustedes ya conocen la historia. Un día Esaú venía del campo de traer una caza, traer una presa, venía con hambre. Jacob había preparado tremendo potaje, algunos creen que de lentejas. El caso era que era menestra, para que nos entendamos aquí en Ecuador. Era una menestra y sabía rico, hermano. Y Jacob, Esaú le dice: dame de comer. Y Jacob, el hombre era de oriente, entonces le dijo: bueno, ¿y cómo vamos ahí? ¿Cómo es el negocio? No, pues véndeme la primogenitura y yo te doy. Y él, Esaú dijo: ¿para qué quiero yo la primogenitura? No me sirve de nada. Y la vendió por ese potaje, por ese plato de lentejas. Y ya cuando Isaac va a dar la bendición, Rebeca tenía como hijo favorito a Jacob e Isaac tenía como hijo favorito a Esaú. Pero entre los dos había mucha diferencia. Esaú era un hombre velludo, Jacob era un hombre lampiño, tenía más pelos esta botella. La voz de Jacob era chillona, era de niño mimado, y la de Esaú era gruesa, así. Esaú se la pasaba en el campo, olía a chivo, a oveja,
El perfume de él era fuerte. Jacob vivía en la casa, limándose las uñas, mirando redes sociales. Entonces el hombre era delicado. No hablemos mal de Jacob, porque Jacob amaba la palabra de Dios. Entonces en el momento en que le van a dar la bendición, Isaac le dice a Saúl: ve y tráeme una presa, tráeme un guisado, tráeme algo que me alimente el estómago, porque estoy que me vivo del hambre y te voy a bendecir. Y entonces Esaú se va, Rebeca va y prepara el guisado y le dice a Jacob: preséntate ante tu padre para que él te bendiga. Pero Jacob dice: yo tengo temor, si mi padre me llega a descubrir, no me va a bendecir, sino que me va a maldecir. Y ahí entra Rebeca en acción, Génesis 27:13, y le dice: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y tráemelos. Entonces, bueno, hicieron la trampa, le pusieron una piel a Jacob, le pusieron la ropa olorosa de Esaú a Jacob, y Jacob, aunque trató de hablar grueso, no pudo. Y el viejito, aunque ciego, dijo: bueno, la voz es la de Jacob, pero el olor sí es el de mi hijo Esaú. Ese es el olor que me gusta, puro macho. Y lo bendijo. Pero tiempo después, versos abajo de este capítulo de Génesis 27, el verso 46, Raquel dice: dice: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Y si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ella se automaldijo y en corto tiempo ya quería morirse. ¿Por qué? Porque la maldición no viene sin causa. Y una vez se libera, encuentra el objetivo y empieza a hacer daño. Entonces las automaldiciones son muy frecuentes. La gente se automaldice: ay, soy torpe, ay, nada me sale bien, ay, yo soy un fracasado, ay, no sé. Y todo el tiempo es automaldiciéndose. Muchos automaldicen su dinero cuando lo reciben en la quincena: ay, es que la plata a mí no me alcanza. Y luego dice: ¿por qué no me alcanza? Porque es que esa es su profecía. Eso es lo que usted vive confesando, es lo que usted vive declarando. Otros tienen muchos problemas en el hogar y dicen: ay, es que mi hogar es un infierno. Pues eso es lo que usted declara. Hay muchos demonios en el ambiente. ¿Me hago entender? Se desatan demonios de violencia, de falta de entendimiento. Es que usted nunca me entiende. Y le dice: ¿por qué será que usted nunca me entiende? Porque es lo que usted declara. Es la automaldición que tiene que salir de su boca. Usted tiene que arrepentirse por todas las palabras que ha declarado sobre su vida, sobre su hogar, sobre otras personas. Nunca maldiga. La Biblia dice, y el Señor dijo: bendigan y no maldigan. Mire, uno a veces quisiera decirle unas cuantas cosas a aquellos que le hacen daño, pero la Biblia dice: ahórrate esas palabras y bendígalo, porque cuando tú bendices, amontonas ascos de fuego sobre la cabeza de tu enemigo y Dios se hará cargo de esa persona. Pero cuando tú maldices, tú entras directamente y haces un lugar a Dios, lo haces a un lado. Usted quiere que Dios defienda su causa, bendiga aún a sus enemigos. ¿Cómo maldecimos? A través de la queja, de la murmuración. Vamos a ese tercer aspecto, que lo titulé oraciones engendradas en el alma, que son las palabras que se dicen o se piensan en momentos de dificultad, de frustración emocional. Y esas palabras van cargadas con sentimientos, porque hay un dolor profundo. Job capítulo 7 verso 10. Job está pasando por un tiempo de prueba. Satanás se le ha venido encima, le robó la familia, le mató los hijos, le dañó la economía y aparte le puso una sarna maligna sobre su cuerpo. Y Job está afligido. Y como si fuera poco, llegaron 3 amigos, que para qué enemigos con esos amigos, llegaron a fastidiarle la vida. Y entonces Job dice, Job 7:10: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Quejarse, estar amargado, murmurar, criticar, es una forma de maldición. El pueblo latino
somos muy dados a la queja, somos muy dados a la crítica. ¿Cuántas palabras de maldición diariamente nosotros proferimos sobre la nación, sobre el presidente, sobre la policía, sobre los gobernantes, sobre el tráfico, sobre las vías, sobre todo? Por todo nos andamos quejando. Y es una forma de maldecir. Y hay tanta riqueza en la nación, hay tanta bendición que no la proferimos. Vivimos es declarando lo malo. Ahora, Job capítulo 10, verso 1, dice: está mi alma hastiada de mi vida. Note, en el capítulo 7 dijo: voy a darle rienda suelta a mi amargura, voy a dejar que mi lengua se queje todo lo que quiera. 3 capítulos después, él mismo dice: mi alma está hastiada de vivir. Y dice, sigue diciendo: daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. Es decir, el hombre sigue en su ley. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces hablamos mal? Ahora, que algo te salga mal no significa que ese sea el curso de tu vida. Sencillamente, a veces, aún a los que aman a Dios, ciertas cosas no les sale bien, pero aunque no les salgan bien, todo obrará para bien porque tú amas a Dios. Amén. Uno mira la vida de José en la Biblia. José era un joven, Dios le da un sueño de gobierno, el hombre es un bendecido. Dice que a donde José iba, Dios, la mano de Dios le hacía prosperar en todo lo que él hacía, y su amo el egipcio se dio cuenta de eso. Pero a pesar de que José era un bendecido, las cosas entre comillas no le iban bien. José fue a parar a la cárcel por no dormir con la esposa de Potifar. Es decir, no cayó en inmoralidad sexual y por eso fue a parar a la cárcel. Pero en la cárcel Dios lo prosperó porque era el preso sobresaliente entre todos. Era un bendecido, pero las circunstancias parecían decir otra cosa. ¿Sabe qué? A veces Dios permite ciertas circunstancias adversas a su pueblo porque el tamaño de la bendición que Él quiere darles al final tiene que ser formado el carácter para que la bendición no destruya al que va a ser bendecido. ¿Cuántos entendieron eso? Las pruebas nos forman. Usted está pasando por una dificultad, no se queje, no se lamente, total, no le va a cambiar la condición. Pero usted empiece a dar gracias a Dios, empiece a bendecir y le garantizo que de esa condición sale rápido. Porque la bendición cambia las circunstancias para bien, la maldición las enreda para mal. ¿Sabe? Israel estuvo en el desierto 40 años. ¿Y qué es el desierto? Un lugar de prueba, un lugar de aflicción. Tenían una sola comida, que era la misma de siempre. A veces era maná. Se quejaron, Dios dijo: bueno, les voy a dar carne, les hizo caer codornices. Pero era maná o carne, no había menestras y eso hace mucha falta, ¿sí o no? No había arroz y eso hace mucha falta. Pero algo entiendo yo, y es que mientras ellos mantuvieron quejándose, quedaron en el desierto y toda una generación murió por quejarse. Cuando usted cambia su manera de hablar, cuando usted empieza a bendecir, usted sale del desierto y empieza a disfrutar de la tierra prometida. Diga amén. Vamos a un tercer y último aspecto. Dígale al que está a su lado. Ya es el tercer micrófono que se le van las pilas. Tengo mucha unción en la voz y ya se apaga las pilas. Deuteronomio 30:19. El Señor le dice a su pueblo: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoja pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabe? Dios nunca actúa de manera como al azar. Dios es un Dios de orden. Y nadie tiene excusas de esto que Dios dijo, porque Dios dice: pongo al cielo y pongo a la tierra como testigo de estas palabras que les voy a decir. Ustedes tienen delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes escogen qué quieren.
Yo como Dios les digo, escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Pero si lo desechan, ya es un problema de ustedes. Yo hoy en día, como pastor, me evalúo y digo que la sociedad del día de hoy, uno de sus graves problemas que tiene es que decide mal y le echa la culpa de sus malas decisiones a otras personas. Ese es el error, la falta de responsabilidad por nuestras decisiones. Entonces las personas saben que el pecado es algo malo. Todo el mundo sabe que el pecado es algo malo, así lo justifiquen, así cambien las leyes, así lo traten de justificar. Es algo malo. Y el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si una persona peca, va a recibir una consecuencia por ese pecado. Por el pecado. ¿Qué es el pecado? Traspasar la ley de Dios, romper un mandato que Dios ha establecido. Un pecado muy común de hoy en día es tratar de romper el matrimonio como Dios lo estableció entre hombre y mujer y querer establecerlo entre personas del mismo sexo. Y cuando se unen personas del mismo sexo, pues vienen consecuencias, vienen maldiciones. Una de esas maldiciones es el VIH. Pero las personas se enferman de VIH y le echan la culpa al Estado, le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a otros, producto de sus propias decisiones. La viruela del mono es consecuencia de relaciones homosexuales, por si no lo sabían. Es una consecuencia. Así es que si está usando tapabocas por el tema de la viruela del mono, déjeme desilusionarlo. Porque si usted anda derecho en Cristo, por ese lado nunca va a llegar. Bueno, si ya anda por el otro lado, tenga cuidado. Arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Dios tiene un plan original y cuando el hombre lo rompe, viene la consecuencia. Y cada decisión mal tomada, pues va a generar una consecuencia de maldición. Cada decisión bien tomada de acuerdo a la palabra, pues va a darle una bendición y usted va a disfrutar de ella. Dios creó al hombre y le trazó un camino derecho para que anduviera en él. Sin embargo, Adán y Eva decidieron ir por el otro lado, se fueron a la izquierda, se volvieron progresistas y vino no un progreso, vino una ¿qué? Destrucción. Eligieron el camino de la maldición. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo: maldita será la tierra por ustedes, por culpa de ustedes. No era lo que yo quería. Yo les di una tierra para que les fluyera de todo: leche, miel, abundancia, bienes, riquezas. Pero ustedes escogieron desobedecer y a causa de eso viene la maldición. Y la maldición se manifestará en espinos y en abrojos, en dolor y en sufrimiento. Porque eso es la maldición. No era el plan de Dios, es lo que el hombre escogió. Ahora, una maldición puede afectar a una persona y a sus generaciones por muchos años y permanecerá en el tiempo hasta que ésta sea cortada. Ahora, usted puede estar en Cristo, usted puede venir a Cristo y usted lee el texto: Cristo me redimió de la maldición de la ley. Es cierto, Cristo ya te redimió de la maldición, pero usted debe hacerse dueño de esa promesa y reclamar su cumplimiento en su vida. De lo contrario, usted puede venir a la iglesia y la maldición lo acompañará, porque no la ha cortado. La maldición dura hasta que se corta. ¿Cómo se corta? Reconociendo la causa, confesando ese pecado en arrepentimiento y volviéndose a Dios con todo el corazón. Usted vea, estamos estudiando el libro de Josué en las células. Y usted ve cómo Josué entró con una generación a Canaán. Ya estaban en la tierra prometida. 5 tribus reclamaron su herencia y empezaron a disfrutar de ella. 7 tribus se quedaron ahí mirando y mirando, y pasaba el tiempo, estamos en la tierra prometida, hasta que un día Josué les dijo: oye, ya no más, reclamen su herencia y empiecen a hacerla producir.
Así sucede con las personas que están en la iglesia. Si no reclaman la herencia, no van a ver el resultado y la bendición que Dios promete en su palabra en sus vidas. Cristo nos redimió de la enfermedad, reclame la sanidad. Cristo te redimió de la maldición, reclame la bendición. Cristo te redimió de la pobreza, reclame tu abundancia. Cristo murió para que seas salvo. Hombre, sea salvo. No se conforme con asistir a la iglesia. Entréguele el control de su vida a Cristo para que la bendición que hay en Él pueda manifestarse en su vida. Si usted mira con cuidado el texto que leímos anteriormente, léalo nuevamente conmigo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Note, vida igual que bendición, muerte igual que maldición. Dios dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a Deuteronomio 30:20. Dios dice: ¿cómo puede ser usted bendecido? Dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Cuando Cristo viene a la tierra, Jesús dijo abiertamente: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando usted tiene vida, tiene a Cristo, usted tiene vida. Y si tiene vida, pues no debe haber maldición. Y si tiene vida, vas a vivir en prolongación de días. Así es que usted tiene que hacer una evaluación con base en la palabra. ¿Qué cosas hay en mi vida que no son bendición? Y tiene que pedirle a Dios origen de esa maldición y romperla mediante la confesión de ese pecado y en arrepentimiento y volviéndose a Dios. De esta manera usted decide ser ¿qué? Bendecido. Amén. Si usted anda separado de Dios, pues no va a haber la bendición. Ahora, el pecado tiene un problema, que la gente cree que peca y si nadie lo ve no pasa nada. No, el pecado anda con la maldición de la mano. Y son muchos los pecados que le abren puertas a diferentes clases de maldiciones. Pero un pecado muy común es a través de nuestras palabras. Haga una evaluación. ¿Qué palabras usted dice de pronto como dichos que no le sirven, que están atando su vida? ¿Qué palabras usted ha desatado sobre su hogar y están vigentes? Antes de ser casados con mi esposa, alguna vez ella me fue a visitar, éramos novios, y ella me fue a hablar algo acerca del matrimonio. Yo no había sido sano en mi paternidad. Yo tenía un problema de orfandad en mi vida y para mí expresar amor, expresar sentimientos era tremendamente difícil. Pero a mí nunca se me olvida que ese día salimos a un parque frente al apartamento y ella me habló sobre el tema del matrimonio y yo le dije, mira, palabras textuales, le dije, mira, la verdad es que yo siento que tú me cortas las alas de mi libertad. O sea, como que le dije, el matrimonio para mí es como una cárcel. Bueno, ese día se terminó el noviazgo con esas palabras tan románticas que yo le dije a mi esposa. Tiempo después, creo que unos 3 meses después, Dios me sana de mi paternidad. Ya llevamos como 3-4 meses separados completamente, nada de noviazgo. Pero cuando yo soy sano en mi paternidad, mi corazón se llena del amor de Dios de una forma sobrenatural. Y cosas que yo antes no podía hacer, inmediatamente yo sentí en mi corazón el deseo de hacerlas. En ese entonces no habían celulares, era el teléfono de discado, ¿verdad? Que sonaba, despertaba toda la cuadra. Y yo recuerdo que salí de la administración como a la 1 de la mañana, porque fue todo el día, como a la 1 de la mañana. Yo llegué como a la 1:30, 2 de la mañana llegué a mi casa. Y yo no me puse a evaluar la hora y dije, ¿qué dirá? No, yo cogí el teléfono y de una le marqué. Gracias a Dios ella estaba en la universidad, estaba estudiando a esa hora.
Y cuando ella levantó el micrófono y yo le identifiqué la voz, yo le empecé a decir: mi amor, yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y ella apenas: aló, ¿con quién hablo? No podía identificar que fuera yo porque yo no le decía, yo no le podía decir eso. Y yo le dije solamente: mira, mañana te cuento. Dios sanó mi corazón. Nos casamos hace unos 4 años atrás. Tuve una experiencia en Bogotá con ella. Estábamos en Bogotá en la plena convención. Ella se quedó en el hotel. Yo tenía una reunión con el pastor César temprano en la mañana. Me fui a la reunión y cuando voy a leer el celular, me manda un mensaje un poco más largo que el Salmo 119. Y en ese mensaje ella me decía que no regresaba a Ecuador, que ella prácticamente renunciaba al pastorado, que no se sentía seguro, que no sabía qué le pasaba, que prácticamente hasta ahí dejábamos el tema del ministerio. Yo leí el mensaje, oré, dije: bueno, Dios, no sé si hasta aquí llegó el ministerio, gracias por todo esto. Me dirigí al hotel. Cuando abrí, o ella me abrió la puerta de la habitación, no le recriminé, no le dije nada, solamente dejé que ella hablara. Y cuando ella estaba hablando, el Espíritu Santo me dice: hijo, las palabras que tú le dijiste antes del matrimonio son la causa de lo que a ella le está pasando. Y por esta causa ella se siente así. Tú nunca cortaste esas palabras. Se casaron, han vivido todo esto, pero esas palabras están vigentes en el mundo espiritual. Mire, para mí eso fue nuevo. ¿Qué hice yo? Me arrodillé y le pedí perdón a mi esposa con lágrimas de arrepentimiento, porque sentí el dolor que esas palabras habían hecho en su corazón. Y cuando le dije de corazón esas palabras de perdón y cancelé las palabras que le había dicho, mi esposa pegó un grito de liberación impresionante. Gracias a Dios el hotel estaba solo. Todos estaban en convención. Pero recibió liberación. Eso hace 4 años, creo yo. Mira, desde ese día en nosotros como hogar, con nuestros hijos, con nuestra economía, con la iglesia, todo cambió. Todo cambió. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuánto duraron esas palabras haciéndonos daño? Bueno, gracias a Dios nuestra relación ha sido buena. Pero faltaba algo, era un estorbo ahí, un impedimento que no sabíamos qué era. No nos dejaba fluir, no nos dejaba avanzar. Eran esas palabras, palabras de maldición que yo proferí sobre ella. Se cancelaron esas palabras. Al año mi hijo se estaba casando. El ministerio acá empezó a crecer. Todo ha sido diferente. Han venido ataques del enemigo, vino un ataque sobre la salud de mi esposo, unos diagnósticos raros, los cancelamos, se cancelaron, no pasó nada, estamos bien. Es la mano de Dios cuando se cancela la maldición. Yo sé que hay muchos matrimonios que están en crisis porque en los tiempos de conflicto se dicen cualquier cantidad de maldiciones. Luego se perdonan, vuelven, se reconcilian, pero las palabras están firmadas. A nosotros fueron más de 24 años que esas palabras estuvieron vigentes. Mira, cuando Dios me reveló eso, yo dije: Señor, perdóname, yo predico tanto de esto que yo mismo no lo hice en mi vida, porque yo no sabía. Pero gracias sean dadas a Dios por el Espíritu Santo, que tuvo misericordia. Y si no, ese día no sé qué hubiera pasado. No sé qué hubiera sucedido, porque yo ministerio así, yo dije: yo no voy a regresar tampoco. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Piense por un momento, querida iglesia, cuántas cosas Dios ha querido hacer en su vida, pero no ha podido porque usted ha dicho cosas que no son correctas.
Usted de pronto se esfuerza por superarse adelante y no ve, o sea, es algo, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Qué es? Es una maldición. Yo no sé si usted mismo se la declaró u otra persona o sus antepasados. Ustedes mandan a sus hijitos a los colegios. Tengan cuidado con las palabras de marca que muchas veces en los colegios ponen sobre sus hijos. Usted mismo no maldiga a sus hijos diciéndoles rebeldes, flojos. No, usted no maldiga así. Usted hable palabras de fe, hable palabras de bien. Llámelos mis campeones, mis héroes, mis príncipes, mis princesas. Desate palabras de bendición sobre ellos, pero nunca los maldiga, porque son creación de Dios. Amén. Pueden tener un mal comportamiento. ¿Acaso no lo tiene usted también? Todos tenemos malos comportamientos. ¿Qué tal Dios nos calificara por nuestros malos comportamientos? Estaríamos perdidos. Pero ¿qué hace Dios? Tiene que paciencia y misericordia. Y por eso estamos acá. ¿Por qué no estamos muertos? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo sé que el diablo ha querido cortarnos, pero Dios dice: un momentico, no, todavía no. Él me ama, Él me sirve, y a pesar de todo yo lo quiero proteger. Amén. Cierre sus ojos y levante sus manos y hable con Dios en esta hora. Yo no sé qué cosas te haya hablado Dios, pero de una cosa estoy seguro: el plan de Dios para su vida es la bendición, no es la maldición. Escoge hoy ser bendecido. Mira que no es difícil, pero tienes que tomar la decisión de entregarle el control de tu vida a Jesús. Si Jesús gobierna tu vida, Él te va a direccionar. Va a traer limpieza, va a traer sanidad, va a traer restauración, va a traer muchas otras cosas. Pero va a tener que en tu vida tomar la decisión de una negación. Si no te niegas a tu vida de pecado, si no te niegas a tu vida de maldad, pues vas a ver los resultados del pecado. Y los resultados del pecado es la muerte, la enfermedad, la destrucción. Cristo se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. Cristo llevó la enfermedad para que nosotros seamos sanados. Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos prosperados. Cristo se hizo pecado para que nosotros vivamos en santidad. Pablo le dice a sus oyentes: usted debe vivir para aquel que le amó y entregó su vida por su rescate. Ya no viva para usted, ya no viva para agradar al mundo, ya no viva para agradar su cuerpo. Viva para agradar a Dios. Los días que vivimos son tiempos finales, y usted debe ser consciente de eso. Viva en bendición, viva para Dios. Yo no sé cuántos errores, maldiciones hayas declarado con tu boca. Pídele a Dios esta oportunidad de arrepentimiento, de cancelar, de restaurar tu hogar, de restaurar, de bendecir, de desdecir aquellas cosas que has dicho mal y empezar a decir lo que dice la palabra. Bendigan y no maldigan. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra que ya ha sido expuesta halle cabida en cada corazón, Señor, y que por medio de ella saques a la luz tantas cosas escondidas que el enemigo pone en oculto para sembrar la maldición. Señor, saca a la luz el pecado, saca a la luz la maldición. Trae a memoria las palabras que se han dicho y que son causa de maldición y están vigentes en la vida de tus hijos, Señor. Hoy como autoridad yo los bendigo. MCI Quito, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, matrimonios, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová abra los cielos sobre tu vida y derrame toda clase de bendición que está profetizada en su palabra sobre tu vida. Declaro que la sangre de Cristo es pacto sobre tu vida, te redime del peligro, te libera del mal, y por la sangre de Jesús eres más que vencedor, vences toda obra del diablo. Hoy declaro que el Espíritu de Dios mora en tu corazón y desata gozo, paz, bien, abundancia. Desata armonía en tu vida y en tu hogar.
Hoy declaro que toda obra del diablo en odio, en resentimiento, en amargura es quebrada de la vida de tu pueblo en el nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Extiende tus manos de misericordia y ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Ayúdanos a cancelar tantas maldiciones, tantas palabras que hemos declarado en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, aún en nuestra economía, aún en la salud, en la nación. En el nombre de Jesús, bendecimos Ecuador, bendecimos al presidente, bendecimos las instituciones, bendecimos cada persona que está en áreas de gobierno. Declaramos bendición sobre ellos. Bendecimos aún a aquellos que no te conocen y declaramos que te conocerán, Señor, que serán instrumentos de bendición en tus manos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Y quisiera saber cuántas personas hoy nos acompañan por primera vez, que hoy saben que su vida no está en Cristo, y al no estar en Cristo está la maldición. No hemos terminado todavía, por favor. Si hay una persona o dos personas o las que hayan que nos acompañan por primera vez, levante su mano allí donde está. Quiero orar por ustedes. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Voy a pedirles un favor. Párese de su silla y venga aquí adelante. Quiero orar por ustedes. Ahora, querida iglesia, la buena noticia es que esta serie continúa. Amén. Bienvenidos. Acá está bien, acá está bien. Bienvenidos, bienvenidos. La palabra de Dios es verdad. Y cuando usted se expone a la palabra de Dios, muchas cosas caen de su cabeza, de sus ojos, de su mente. Qué bueno que ustedes tomen esta decisión hoy, pero esta es una puerta. Ustedes deben permanecer. Mira, ustedes deben aprender que en este libro está la vida de Dios y que este libro es un manual que nunca pasa de moda. Cambió mi vida y ha cambiado la vida de millones de personas. Y cuando yo me expongo a la palabra, los velos, las mentiras se caen. ¿Queda claro? La palabra de Dios es una bendición. El plan de Dios para ustedes es bendecirlos. Quizás no están viviendo la etapa de la bendición. No se desanimen. Hoy empiezan un nuevo camino. ¿Queda claro? Van a colocar las manos sobre su corazón y todos como iglesia les vamos a acompañar en esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. He violado tu ley, he traspasado tus mandamientos. Y hoy te pido perdón de todo corazón por cada pecado cometido. Señor, lava mis pecados con tu preciosa sangre. Abro las puertas de mi corazón y te invito para que vengas a morar en él. Ven, Señor Jesús, sálvame, sáname y opera en mi vida el milagro del nuevo nacimiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, en este camino. Me apoyo en tu palabra, creo en tu palabra. Creo que la obra de la cruz es perfecta para perdonar y limpiar mis pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a orar por ellos. Querido Jesús de Nazaret, bendecimos la vida de cada uno de estos tus hijos a partir de hoy. No les conocemos, pero tú los trajiste con un propósito. Y hoy declaramos que la sangre de Cristo es pacto en sus vidas y que por esa sangre ellos son liberados de todo espíritu de muerte, de enfermedad o de destrucción. Declaramos que a partir de hoy tu Espíritu Santo los pastorea y los anexa a tu cuerpo, que es la iglesia. Es en tu nombre, Jesús. Guárdalos, Señor, líbralos del peligro, líbralos del mal y encamínalos en tu senda, y danos la capacidad como iglesia de pastorearlos, de expresarles tu amor, de enseñarles la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un favor más. A mi mano derecha hay una joven que les quieren guiar aquí, nada más a un salón que está a la vuelta. Van a orar de manera individual por ustedes. Si ustedes tienen una necesidad de orientación a la luz de la palabra, háganoslo saber. Con gusto le atenderemos, le llamaremos y estamos para servirles. ¿Ok? Bienvenidos a la MCI, por favor. Sigan aquí a mi mano derecha. Síganla, por favor.
Los demás se colocan en pie, vamos a orar. ¿Cuántos aprendieron de la palabra? ¿Cuántos saben que hay que hacer una listica por ahí de palabras que no hay que volver a decir? Nunca más vas a decir me muero de hambre. Yo sé que hasta ahora dan ganas de decir esa palabra, pero es mejor que diga me gozo del hambre, porque comer es una delicia, es un gozo, ¿o no? Y más si es un cevichito por ahí, wow, unas menestras. No, mejor dicho, ¿para qué hablamos más? Levante sus manos al cielo. Padre, con la autoridad que tú me has dado, yo bendigo esta preciosa iglesia. MCI Quito te bendigo con paz, con salud, con prosperidad, con abundancia de bienes, con abundancia de crecimiento espiritual. Crezcan, multiplíquense y extiéndanse a los cuatro costados de esta ciudad, de esta nación. Hoy bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo el fruto de tus manos, bendigo el fruto de tu vientre, bendigo tu diario caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y declaro que por la sangre de Cristo eres guardada, que toda obra del mal es reprendida por la sangre de Jesús. Y declaro que esta semana es una semana de cielos abiertos, donde veremos tu mano prosperándonos en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse un minutico, ya les dan la orden de salida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, ¿cuántos fuimos bendecidos con ese tremendo mensaje? ¿Cuántos salimos libres, sanos, restaurados de la maldición? Amén, qué bendición. Bueno, estamos aquí para despedirles, para agradecerles por estar acá y en forma presencial. Los invitamos. Han podido venir presencialmente. Vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor, para ser despedidos. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias. Hemos recibido, Señor, esa palabra que nos la llevamos en nuestro corazón, que la necesitábamos, Padre. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, Señor, de este lugar. Bendito Dios, y sabemos que tú estás siempre a nuestro lado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Y gracias por Bendiciones. estar acá en la iglesia. Bendiciones.